Buenos días a todos ustedes, a todos los que han encontrado estos videos por YouTube. Son los videos y las grabaciones de Luz para Revelación para todas las naciones, todos los extranjeros y gentiles. Les habla Jaime Canales y doy gracias por este grande privilegio y bendición de poder hablar del reino de los cielos. Hablar del reino de los cielos, verdaderamente del reino de los cielos. Y bueno, hemos venido haciendo, ¿no es cierto?, estos últimos videos, estos últimos tres, este sería el tercero, en relación, ¿no es cierto?, a lo que nuestro Melech proclama, nuestro Padre primeramente, en su grande amor y misericordia, que Él se ha negado a sí mismo y ha ofrecido a su unigénito por amor para con todos los hombres, para con todo el mundo, que Él lo ofreció para el sacrificio, Él lo ofreció en sacrificio para que todo aquel que le obedece no se pierda más, tenga vida eterna. Es bueno hacer, ¿no es cierto?, una aclaración que nuestro Padre ofrece, ¿no es cierto?, a su unigénito, no para que tú o yo o todos los hombres sigan siendo los mismos, porque Él vino para salvar a los hombres. Él vino para darle libertad a los hombres. Él vino para sacarlo de la cárcel, de la cautividad del príncipe de la potestad del aire. El enemigo, aquel que entró por Eva y Adán, y ellos se contaminaron conforme a lo que dice nuestro Padre, conforme a sus mandamientos. Le dijo: no te relaciones, no le pongas oído, no comas de él. Porque si le pones oído, atención y comes de lo que Él dice, ciertamente morirás. Así fue. Eva fue seducida, fue contaminada y por automáticamente, como son uno, dice la Escritura, uno es. Adán y Eva uno eran. Contaminó a su esposa y murieron los dos. Se produce algo bien especial en ese momento. ¿En qué sentido especial? En que le fueron abiertos los ojos. Entonces, ¿a qué ojos se refiere? A los ojos del alma, los ojos de la carne, que ahí vino el enemigo. Entonces se produce. Cuando habla de fundamento, nuestro Padre sobre su Hijo, es la vida del reino de los cielos, un fundamento glorioso, un reino inconmovible. Pero como ellos transgredieron, ¿no es cierto?, se produce un cambio de fundamento, un cambio de reino, un cambio de gobierno. Como nuestro Padre no se relaciona con el pecado ni con el mal, y como le pusieron atención a este árbol del conocimiento del bien y el mal, nuestro Padre se retira, este fundamento, este gobierno se retira, y el enemigo vino a gobernar, ¿no es cierto?, a Adán y Eva, y le abrió los ojos de la carne y se conocieron, ¿no es cierto?, vio los ojos de la carne. Y él empieza a construir este personaje del conocimiento del bien y del mal, a construir, a edificar la vida del hombre en maldad, en perversidad, en inmundicia. Entonces, para que, aclarando esto, nuestro Padre, en su grande amor y misericordia, Él concede, Él renuncia a su Hijo y Él lo concede por amor a su unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, porque el hombre estaba en perdición y condenación con el que entró en Adán. Más tenga, ¿no es cierto?, la vida eterna, o sea, sea librado. Por eso cuando nuestro Melech entra en las sinagogas ahí en Nazaret, se abrió el libro que estaba en Isaías y él empieza a proclamar: la unción, el Espíritu de mi Padre está sobre mí y me ha enviado para dar libertad.
para sanar, para dar libertad, para dar vista a los ciegos. ¿Ciegos de qué? De su espíritu. A dar, ¿no es cierto?, libertad a los oprimidos, a los que estaban en cárcel, encarcelados por el enemigo. Ese es el propósito de nuestro Padre, fundamental, primario. Y este ofrecimiento de nuestro Padre por tu condenación y mi condenación, por tu muerte y mi muerte, Él nos viene a sacar, a dar libertad para vivir conforme al reino de los cielos, conforme a la verdad de primera, de antes de la transgresión, por medio de su amado Hijo. Entonces, esto no es nuestro Padre, esto no lo hizo como muchos dicen, no, si ya Él nos salvó, pero tú sigues haciendo, entonces no, todavía no has sido salvo, todavía no has sido liberado, todavía no has sido, ¿no es cierto?, en ti tienes algo extraño, una información, ¿no es cierto?, extraña, porque no produce el fruto de la verdad. En ti hay fruto de mentira, de engaño igual, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Ya. Entonces nuestro Padre establece este principio de Él nace, porque de tal manera amó nuestro Padre a todo el mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vio? Dos cosas. El hombre en perdición, el hombre muerto, y nuestro Padre viene e interviene y saca esa perdición, a esa muerte, y te concede, ¿no es cierto?, nuevamente viene el fundamento, el glorioso reino de los cielos, a gobernar tu vida y a empezar a ser, ¿no es cierto?, edificado en la obra del reino de los cielos. Por medio de Yahshua, ahí lo habla en Hebreos capítulo 13, el verso 20 en adelante, que nos haga apto para toda obra del reino de los cielos por medio de Yahshua, no para las obras del mundo. Si Él te viene a sacar del mundo, Él viene a hacer una obra nueva, con una creación nueva. Y nuestro Mele entrega antecedentes gloriosos que no quieren oír, o las personas no pueden oír porque no les ha sido abierto los oídos de su espíritu, los oídos de tu espíritu. Pongamos atención a lo que dice nuestro Melech aquí en el libro de Marcos, capítulo 2, del versículo 18 en adelante. Es extraordinario, porque Él entrega antecedentes. Ahora, aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido liberado y ha sido sacado ese fundamento del conocimiento del bien y el mal fuera, ha sido lavado, ha sido justificado y purificado, puede venir, ¿no es cierto?, al reino de los cielos. Puede venir este fundamento que es Yahshua HaMashiach. Y sobre ese fundamento empezar a ser enseñado, educado, edificado conforme al conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Está el conocimiento de la mentira, del engaño, del bien y el mal. Pero aquí viene el conocimiento, ¿no es cierto?, de la verdad gloriosa, del resplandor de su gloria, que es pureza, que es verdad, y no se relaciona con el mal. Bueno, miren lo que dice aquí en Marcos capítulo 2, del verso 18 en adelante. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Yahshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Vio? Cuando iba a ser muerto y después resucitado. Él está entregando antecedentes y luces. Verso 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo,
la vieja naturaleza. ¿Quién? Ese, extraño. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y aquí ya está identificando a una persona. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Perdición. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Glorioso. Glorioso. Aquí nuestro Meles está entregando antecedentes. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach está diciendo. Está hablando de un proceso nuevo. Que esta información gloriosa del reino de los cielos, esta información extraordinaria del conocimiento de la verdad, de las riquezas del conocimiento de la verdad del reino de los cielos, viene para acá. Pero ¿se podrá echar? ¿Ah? ¿Se podrá colocar encima de algo viejo o algo nuevo? No. Si está el fundamento del conocimiento del bien y el mal, ¿va a venir el reino de los cielos el conocimiento a esto nuevo glorioso sobre esto? No. Se tiene que producir una intervención. Bueno, nuestro Melech empieza a anunciar, él empieza a enseñar. En Marcos capítulo 1, vamos a dar vuelta la hoja aquí, vamos a ir un poquito atrás en el capítulo 1 de Marcos, del verso 14 y 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, vino Yahshua vino a Galilea anunciando y proclamando las buenas nuevas del reino de nuestro Padre Elohim, las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de nuestro Padre, el reino de los cielos, se ha acercado. Arrepentíos y obedecer a estas buenas nuevas, obedecer a este mensaje. ¿Vio? Entonces aquí él entrega antecedentes que ustedes de esa condición no van a poder. Como lo dice en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, que ya directamente le dice a Juan, aquí lo está hablando de una forma que las personas no entendían, pero si nosotros vamos a Juan, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yahshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de nuestro padre Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yahshua y dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. ¿Vio? No puede ni ver ni oír ni ver. Entonces la sabiduría humana de Nicodemo, pues, ¿puede un hombre siendo viejo volver a meterse en el vientre de la madre y nacer? Un pensamiento humano. Respondió Yahshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Ruach no está hablando de un nacimiento de la carne. El razonamiento, ¿no es cierto?, de Nicodemo es volver a ser, no es conforme a la carne. Mire, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Ruach no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. Y si nos vamos al capítulo 1, del verso 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, los que oyeron este mensaje, los que obedecieron en su nombre, nuestro Padre les dio la potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre Elohim, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre Elohim, mediante el mensaje, a través de un procedimiento, que él iba a través de un protocolo del reino de los cielos, a través del conocimiento de la verdad del reino de los cielos, para que tú puedas nacer y yo pueda nacer. Extraordinario. ¿Ok? Entonces tiene, ¿para qué? Para que puedas ver y puedas oír. Porque el que no ha nacido no va a poder ni ver ni oír. El que no ha vivido esto no va a poder ni ver ni oír.
menos entrar en el reino de los cielos. ¿Vio? ¿Ok? Ya. Entonces nosotros vemos aquí esta experiencia gloriosa de que se establece un principio absoluto de que hay que oír lo que nuestro Padre establece por medio de su Hijo. No a través ni del apóstol, ni a través de... No, es la base, el fundamento, ¿no es cierto? Como lo dice también el apóstol ahí en Corintios, porque nadie puede poner, ¿cuál es ese fundamento? Es Yahshua HaMashiach, el Hijo de nuestro Padre. Es la vida que está en la sangre. Sobre esa realidad, sobre ese fundamento de los que han nacido o no, de los que nuestro Padre ha sacado, ¿no es cierto?, ese fundamento del conocimiento del bien y el mal, que el apóstol lo habla sobre la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. Y Él lo está enseñando. No sabéis, hermanos, que todos nosotros hemos sido sacrificados y fuimos ahí juntamente con nuestro Melech al sacrificio, y juntamente con Él fuimos sepultados, y juntamente con Él fuimos resucitados para andar en un odre nuevo, nacidos de nuevo. Y sobre ese odre que nace de nuevo, pero mediante la sangre del Mashiach, mediante la vida de la sangre del Mashiach, puede venir el conocimiento. El vino nuevo es las riquezas del conocimiento del reino de los cielos. Viene el Ruach sobre nosotros, sobre este fundamento, sobre esta realidad. Y ahí empezamos a ser edificados y podemos oír, y podemos ver, y podemos ver, y podemos oír a nuestro Abba eterno mediante su Ruach. Y Él empieza a edificar nuestras vidas. El Ruach empieza a enseñarnos todas las cosas, porque tú has nacido de nuevo y ahora perteneces al reino de los cielos. Y tu Padre es nuestro Padre Yahweh, Elohim, soberano, único sobre todas las cosas. No hay otro. Y eres librado de este Padre que entró, ¿no es cierto?, por Adán y que vino a gobernar en el alma y abrió los ojos de la carne. Entonces, las personas, si no les es revelado, si no se les concede entendimiento y comprensión, porque así lo hizo nuestro Melech con sus discípulos después de la resurrección, en Lucas capítulo 24, del verso 44, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen este lenguaje glorioso, para que comprendiesen el lenguaje del reino de los cielos por las escrituras. O si no, no. Si no ha nacido, no, no. Si no ha sido enseñado, no. Y mire, se puede levantar, no, que no. Amén. Así es, y aquí está en la escritura. Aquí está. El que lee, entienda lo que el Ruach está hablando. Los registros de nuestro Padre. No son los registros, o tanto de Pablo, no es los registros de Pedro, no es ni de Mateo, no es ni de Marco, ni de Juan. Son los registros porque ellos nacieron de nuevo, gobernados por el Ruach. Según el Ruach les decía, ellos también escribían. Y todas estas personas que son, ¿no es cierto?, creyentes corporativos, se identifican con una corporación evangélica pentecostal, o llámese como se llame, comunidad cristiana, adventista, testigo de Jehová, y toda una diversidad, necesitan que les sean abiertos los ojos a través del mensaje de las buenas nuevas del reino de los cielos, para poder oír y poder ver y poder después entrar, nacidos del agua y del ruach, para poder entrar al reino de los cielos. Porque en esa condición no. Entonces aquí hay algo sumamente importante que primeramente establece nuestro Melech glorioso, nuestro Melech extraordinario, nuestro Padre por medio de nuestro Melech y a través de su ruach, para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, ver y oír. Ya.
Cuando nuestro Melech, ahí en Mateo capítulos 7, perdón, 16, capítulo 16 de Mateo, en el versículo 21, pongamos atención. ¿Quién es el que puede oír y ver? Ninguno de los discípulos podía ver cómo el enemigo andaba desesperado y nuestro Melech se lo dijo. Quédate tranquilo, Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque el enemigo me ha pedido y anda desesperado. ¿Ah? Él podía ver. Y los otros, todos estos demonios y todos estos espíritus podían ver a nuestro Melech, al unigénito, al Mashiach, porque dijeron y le reconocieron, ya sabemos quién eres, ya has venido antes de tiempo, ¿vio? Pero ningún hombre podía ver. ¿Cuándo el hombre podía ver? Y aquí vamos a ver un antecedente de nuestro Melech. Desde entonces, en el capítulo 16 de Mateo, versículo 21, y desde entonces comenzó Yahshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, aquí aparece, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Melech, maestro, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Ah? Aquí se distingue la voz. ¿Lo ves? Mira, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Ah? Habló a través de Pedro. Nuestro Melech oía, podía distinguir, podía discernir, podía observar. Ojos del espíritu y oídos espirituales. ¿Pusieron atención? ¿Quiénes pueden oír y ver? Los que han nacido de nuevo, los que han, ¿no es cierto?, sido quitados, los que han ido al sacrificio y han sido sepultados y han sido resucitados en un odre nuevo, en una nueva creación, y sobre esa nueva creación el fundamento del conocimiento del reino de los cielos por medio de Yahshua. Él es el fundamento, y lo dice el apóstol en Corintios, porque no hay otro fundamento, y ese fundamento es Yahshua, es la vida, es el reino de los cielos, se establece ahí como fundamento. Y sobre ese fundamento viene el Rúa de nuestro Padre y empieza a edificar tu vida porque Él es el que te da crecimiento. Si esa realidad no está en ti, no, ni oyes ni ves. Y menos eres un hijo de Elohim verdadero. Porque nuestro Padre, así dice ahí en Juan capítulo 4, hablando con la mujer samaritana, nuestro Padre anda buscando, nuestro Padre busca y empieza a buscar verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nacidos del agua y del Ruach. Nacidos de nuevo. En el proceso, ¿no es cierto?, nuestro Padre está esperando. ¿Sabe qué estaba esperando? La resurrección, la muerte y la resurrección, porque ahí iban a nacer todos estos odres nuevos, toda esta nueva creación, estas personas que habían creído, nacen de nuevo. Y nuestro Padre los distingue. ¿Por qué los va a distinguir? Porque nacen por el poder de la vida de la sangre del Mashiach. Porque tu alma va al reposo. Venid a mí todos los que están cansados, que yo os haré descansar de este príncipe de la potestad. Yo les voy a dar la libertad, pero este es el procedimiento. Y son resucitados para andar, ¿no es cierto?, en una nueva vida y siendo edificados ahora a través de este fundamento glorioso. Y sobre ese fundamento el enemigo ya no tenía poder. Por eso si nosotros colocamos este fundamento sobre la roca, nuestro Melech glorioso, puede venir cualquier cosa, nada te puede hacer. Porque la muerte ya no tiene poder. Este personaje, este fundamento del conocimiento del bien y el mal, animal, carnal y diabólico, porque ya fue vencido y fue sacado de tu vida a través de este procedimiento, ya nada puede hacer. No, ya no tiene competencia sobre tu vida. Lo glorioso es que ha venido el fundamento del reino de los cielos, que es Yahshua HaMashiach, y sobre ese fundamento el conocimiento de la verdad.
Se va formando, va formando. Estamos siendo aptos para toda obra conforme al reino de los cielos. Aptos por medio de Yahshua para recibir esta obra del conocimiento. Nacidos de nuevo. Entonces, ¿quién podía oír? De aquí vemos, nuestro Melech. Podía ver y podía oír. Le decía, ¿qué estás haciendo ahí? Sale de ahí. ¿No? Él venía a dar la libertad, a sacar a ese y establecer, ¿no es cierto?, el reino. Por medio del procedimiento del sacrificio, de su muerte y su resurrección, por medio de su sangre gloriosa y preciosa. Ya. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, que él distinguía todo y a él lo distinguían también, porque también los otros eran espíritus. Entonces, nosotros de aquí, viendo este antecedente glorioso, vamos a ver quiénes pueden distinguir, porque ahora vamos a hablar de primera persona. ¿Cómo tú puedes distinguir en relación a esto que estamos hablando? Los nacidos de nuevo. Pero para nacer de nuevo, también se tiene que producir algo sumamente interesante para poder distinguir. Porque un niño no podía distinguir. Aquí en el capítulo 7 lo vamos a ver después, pero vamos a ir aquí a Corintios, ¿no es cierto?, en el capítulo 3. Corintios capítulo 3, después vamos a ir a Hebreos capítulo 5, del verso 11 en adelante, que aquí vemos dos expresiones muy claras, ¿no es cierto?, de personas que a lo mejor, entre comillas, hicieron como que se hubiesen nacido. Hicieron, pero no nacieron. Miren, pongamos atención. Primera de Corintios capítulo 3 dice así. Perdón. Vamos a ver antes mejor. Antes. Disculpe. En el capítulo 2 de Primera de Corintios. Dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de nuestro Padre Elohim, ¿cuál es el testimonio? Yahshua HaMashiach, las buenas nuevas del reino de los cielos. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, de hombre. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Yahshua HaMashiach y vosotros crucificados juntamente con él. O sea que tenía que estar la señal de tu muerte y tu resurrección. La señal de tu sepultura, pues me propuse no saber nada de cosas del mundo, de la vieja naturaleza, sino vosotros crucificados juntamente con Yahshua. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de la sabiduría del reino de los cielos, del Ruach, demostración del Ruach, porque el Ruach lo conducía. Y el poder que se emanaba de estas palabras gloriosas. Para que vuestra obediencia no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder, mediante el Ruach que lo guiaba, de nuestro Padre Elohim. Y miren lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado el crecimiento, la madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de nuestro Padre Elohim en misterio. Claro, un lenguaje diferente. El lenguaje glorioso del reino de los cielos. Por eso necesitaban los discípulos que se les abra el entendimiento para que comprendiesen el lenguaje. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual nuestro Padre Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No conocieron esto, porque si lo hubieran conocido nunca habrían sacrificado a nuestro Melech de gloria. Y aquí cita las escrituras, para que ustedes sepan, cita al profeta Isaías. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre,
Son las que nuestro Padre Elohim ha preparado para los que le aman, ¿vio? No para cualquiera, para todos los que tomaron la decisión, para todos los que abrazaron este mensaje, todos los que le creyeron que Yahshua HaMashiach fue enviado de nuestro Padre Elohim, ¿vio? No cualquiera. Pero nuestro Padre Elohim nos la reveló a nosotros por el Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña aún lo profundo de nuestro Padre Elohim. ¿Pusieron atención? Ya, y ahora nos vamos acá al 3. Y aquí aparece un antecedente sumamente interesante. Miren lo que dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Yo no eran espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolo? Servidores, instrumentos por medio de los cuales habéis obedecido y creído, y eso según lo que cada uno concedió a nuestro Padre. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da nuestro Padre. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino que nuestro Padre Elohim que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Así será, porque vendrá con sus malajes y dará. Y aquel, ¿no es cierto?, que ha tenido una labor conforme a la voluntad del reino de los cielos, nacido de nuevo, pero aquel que tiene el otro fundamento va a ser desechado. Porque nosotros somos colaboradores de Elohim y vosotros sois labranza de Elohim, edificio, edificación de nuestro Padre. Conforme a esta gracia, conforme a este conocimiento, conforme al conocimiento que fue enseñado como un perito. Mire, conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, que las riquezas del conocimiento del reino de los cielos, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién? Anunciar las buenas nuevas del reino de los cielos, a Yahshua HaMashiach. Y otro edifica encima. ¿Quién? El Ruach de nuestro Padre. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, pongamos atención, ojo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ahora en vosotros, porque el antiguo era el fundamento del conocimiento del bien y el mal, el padre de mentira, pero ahora nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el que está puesto, el cual es el Hijo de nuestro Padre, Yahshua HaMashiach. Dios ya aquí entrega antecedentes claros. Entonces, ¿quiénes son los que pueden ver? Los que han recibido crecimiento, los que han, ¿no es cierto?, avanzado. Y muchos se quedan como niños, y aquí lo vemos. ¿Quiénes pueden oír y ver? ¿Quiénes pueden ver y oír? Aquí está lo que dice los que han crecido, los que han avanzado, porque los niños no saben distinguir, no saben discernir, y andan haciendo, ¿no es cierto?, y andan en la carne. ¿Ok? Ya. Entonces, de aquí a Corintio, vamos a ver quién puede distinguir o quién puede discernir. Nos vamos a ir nuevamente ahora acá al libro de Romanos, que conforme al crecimiento que da nuestro Padre, la madurez, nosotros partimos por nosotros mismos discerniendo lo que hay en nosotros. Sabiendo comprobar, debemos comprobar cuál sea la obra que se está edificando en nosotros, la que es agradable y perfecta. ¿Vio? Porque lo dice en el capítulo 12, pero vamos a leer el 7 y el 12 para que vayamos conociendo, para que conozcamos bien, ¿no es cierto?, todas las escrituras mediante el Ruach. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Padre Elohim que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Así lo hizo nuestro Padre con él, con el apóstol. A él fue, ¿no es cierto?, presentado y él murió. ¿Qué? Fue sepultado, fue al sacrificio a través de la revelación, fue un acto espiritual glorioso. Y hay un antes y un después.
Cuando iba camino a Damasco, era un Pablo que iba, ¿no es cierto?, en ira y en muerte para querer matar, y después que fue intervenido, 3 días después, vemos a otro Pablo, una nueva vida. Entonces, ¿quiénes pueden presentar? Los maduros, ya los que están entendiendo, los que se definen. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de nuestro Padre Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Padre Elohim, que es vuestro culto racional, con entendimiento y comprensión. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la verdad, cuál sea lo verdadero, la voluntad de Elohim, la que es agradable y perfecta. Ya. Y aquí el apóstol en el capítulo 7, él empieza a entregar una analogía del matrimonio, que no muchos entienden, pero es una analogía. Y pongamos atención porque voy a leer del capítulo 7, del verso 7 en adelante. Entonces dice, después que entrega la analogía del matrimonio, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué? ¿La ley de nuestro Padre? ¿La Torá? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torá, la ley gloriosa, porque es luz, es lámpara, como lo dice David. Salmo 119, verso 105. Lámpara es para mi vida y lumbrera para mi vida, para ver, para distinguir. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino a través de la Torá de nuestro Padre, porque tampoco conociera la codicia si la Torá, los mandamientos, nos dijeran no codiciarás. Y así dice, no codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa, todo lo que tienes no vas a codiciar. Y es un mandamiento. Pero como había codicia, él le fue alumbrado y eso lo mató, claro. Él se dio cuenta, empieza a distinguir que hay algo contrario a él. ¿Vio? Vino la Torá. Y qué extraño, porque él fue criado en la Torá a los pies de Gamaliel, en una doctrina farisea, rabínica y farisea, perversa, porque lo único que buscaba matar. Por eso cuando él dice yo tengo todo por basura, ¿qué? El conocimiento rabínico a los pies de Gamaliel, bisnieto de Hillel, rabino, fariseo, perverso. Mire lo que dice, versículo 8. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, ¿sí? Aquí él empieza a hacerle mostrado esa realidad, porque sin la ley del pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. Él está entregando, ¿no es cierto?, un antecedente, pero hay que leerlo todo. Y miren lo que dice. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo. Pero venido el mandamiento, vale decir, yo sin el mandamiento vivía en otro tiempo, ¿vio? Él no vivía conforme a los mandamientos, vivía conforme a la doctrina farisea. Y yo sin los mandamientos vivía en otro tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Vio? Vino la luz, vino la lámpara y lo descubre. Ya. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sí, para alumbrarte, ¿no es cierto?, que tú estás muerto, porque si eso está en ti, estás muerto. Pero tiene que salir de ti. Mire, sigamos poniendo atención. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ya. De manera que la ley a la verdad es santo, los mandamientos, vale decir, de manera que el mandamiento de verdad es santo y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse, para distinguirlo, mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, descubriéndolo, ¿no es cierto?, la perversidad de este. Porque sabemos que el mandamiento o la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. ¿Vio? Y ahí está entregando antecedentes.
Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y empieza a distinguir, a discernir primeramente sobre su vida. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es verdadera, que el mandamiento es bueno. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado, este fundamento del conocimiento del bien y el mal que está ahí, escondido, agazapado, y que ahora nuestro Padre le está ayudando para poder distinguir sobre él, que hay alguien ahí adentro. Miren, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que el mandamiento es bueno. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino este personaje que mora en mí, esta ley del pecado y de la muerte. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No, 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 no. No mora la verdad. Yo sé que en mi carne, esto es, perdón, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el reino de los cielos. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago la voluntad de nuestro Padre que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo hago yo, sino este personaje, esta ley del pecado, que mora en mí. Y nuestro Padre le está enseñando a distinguir, yo primeramente para con su vida. Así que queriendo yo hacer la voluntad de nuestro Padre, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuál ley? La ley del pecado y de la muerte. Porque según el hombre interior me deleito, ¿no es cierto?, en los mandamientos, en la ley de nuestro Padre Elohim. Pero veo otra ley que está en ti, en mis miembros, que se revela contra, ¿no es cierto?, la ley de mi mente, que se quiere revelar, ¿no es cierto?, al conocimiento de la verdad y que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a nuestro Padre Elohim por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Melech. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. Y ahí está mostrando una analogía nomás, entregando luces. Pero aquí él empieza a aclarar y empieza a decir, miren lo que dice. Ahora pues ninguna condenación, ¿vio? Y ahí empieza a distinguir, ya que no tiene que estar aquí. Y ahora ninguna ley del pecado. Mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que han sido sepultados, los que han sido, ¿no es cierto?, sacrificados juntamente con él. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. ¿Y vio qué es lo que andaban allá en Corintios? En la carne. Si andaban en la carne, no agradan a nuestro Padre, no son hijos, sino los que han nacido de nuevo por el Ruach. Porque la ley del Espíritu de vida eterna en Mashiach Yahshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Vio? Esa libertad. Y él empieza a distinguir primeramente con esta gracia de las abundantes riquezas del conocimiento para distinguir y para que eso tenía que salir y empezar a enseñar como apóstol. Porque todos los que son guiados por el Ruach, estos son hijos. Todos los que han nacido de nuevo, todos los que le han sacado ya ese fundamento, ese rudimento del mundo, que es el conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico, que entró por Adán. Y ese tiene que ser sacado. Tiene que ser destruido. ¿Cómo se ha destruido, no es cierto, este cuerpo? Dice ahí, en, 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 en el capítulo 6 de este mismo libro, capítulo 6. ¿No sabéis que ya has sido tú sacrificado, ya has sido sepultado? ¿Cómo vas a vivir nuevamente gobernado por ese? Si ya fue destruido, porque el cuerpo ha sido destruido, ¿no es cierto?, juntamente con el pecado, para que tú seas resucitado en una nueva vida, mediante la vida de la sangre del Mashiach, y ahí nuestro Padre nos ve, hijos. Ya. Lo que habló acá, lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, en el libro de Corintios sobre este texto, vamos a ir, ¿no es cierto?, ahora a Hebreo.
¿Quiénes son los que pueden distinguir? Los que han recibido crecimiento, los que han avanzado, los que nuestro Padre le ha concedido y han convertido espiritualmente hijos verdaderos. En Hebreos capítulo 5, de versículo 11 en adelante, escuchen lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ellos no podían oír, los oídos no les han sido abiertos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son volver a evangelizar, volver a anunciar el reino de los cielos. ¿Cuáles son los primeros rudimentos, los fundamentos de las palabras de nuestro Padre Elohim sobre el reino de los cielos acercado, mediante Yahshua HaMashiach? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche sin experto no sabe, se enreda, se ensucia en la revelación de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, vale decir, crecimiento que nuestro Padre empieza a dar y empieza, ¿no es cierto?, nosotros a demandarnos, que aquel que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ya, los verdaderos discípulos empiezan a ser enseñados, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, el crecimiento. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de este espíritu del bien y el mal. Discernimiento del conocimiento del bien y el mal. Que es animal, carnal y diabólico, que se corrompe, te lleva a hacer lo que tú no quieres. Él te gobierna. ¿Quiénes son los que pueden distinguir, oír y ver? Los que nuestro Padre le ha dado crecimiento y han avanzado. Y se nota la diferencia, como lo habla ahí en Corintios. Sin embargo, hablamos, sabiduría no de este siglo, de los que han alcanzado la madurez, los que han crecido, los que están determinados, los hijos, pueden oír y ver lo espiritual, como nuestro Meller, ¿vio? Y también vas a ser reconocido por el otro, ¿no? A Pablo lo conocemos porque en él mora, ¿vio? Y hay una experiencia. A este hombre lo conocemos porque vemos que está el reino de los cielos en él, el Ruach. Nosotros lo distinguimos. Por el fruto lo conoceréis. ¿Cuál? Gloriosamente, el Ruach de nuestro Padre. Nuestro Padre nos concede a todos nosotros este grande y glorioso beneficio. Como lo dice aquí en Timoteo, que muchos todavía, ¿no es cierto?, no logran entender porque no le han sido abiertos los ojos. Pero aquí en segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 26 y 25 y 26, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá nuestro Padre Elohim les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tiene que haber un arrepentimiento que nuestro Padre concede. Por si quizá nuestro Padre Elohim les conceda que se arrepientan para conocimiento de la verdad de Él. Y escapen del lazo del enemigo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo. Y muchos dicen que son, pero no son. Están cautivos, todavía no conocen, no les ha sido revelado. Entonces tú, yo, debemos experimentar, ¿no es cierto?, el nuevo nacimiento, una nueva realidad, una novedad de vida, para poder oír y para poder ver y poder distinguir, para poder oír lo que el Rúa está diciendo, para poder ver lo que el Rúa, donde nos está guiando, y sometidos y sujetos a Él, a su voluntad. ¿Vio? ¿Quiénes son los que pueden ver y oír? Los que han alcanzado un proceso de madurez. Lo que es niño, muchos están pegados también en la condición de niño. Y ahí están con la leche, que hay que volver a decirle, ¿no es cierto? Volver, 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 volver.
a recordarle el arrepentimiento de ese fundamento, que tú tienes que arrepentirte de ese fundamento, tomar una decisión y dejar ese fundamento de obra muerta, de la obra de las tinieblas, de la obra del conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico. Nuestro Padre les conceda a todos este grande y glorioso beneficio del arrepentimiento para conocerle a Él, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, Elohim único y verdadero, y a Yahshua Hamashiach, a quien nos ha enviado. Juan capítulo 17, verso 13. Y el verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu Torah, tu palabra, tus mandamientos son verdad. Todo lo que salió de tu boca, Padre glorioso, tu palabra es verdad. El conocimiento de la verdad. Bueno, yo ruego que nuestro Padre les conceda a todos ustedes este grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender verdaderamente el llamado que Él nos está haciendo, el plan de salvación, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas le sea concedido la vida eterna y permanezca por los siglos y los siglos en la presencia de nuestro Padre glorioso. Un abrazo para todos ustedes y que nuestro Padre les conceda a ustedes este grande beneficio. Nos estaremos viendo en otra oportunidad.